Hola, soy Gaby de The Gaby's World is Possible, o El Mundo de Gaby es Posible en español. Hoy estoy iniciando una serie de videos para personas con baja visión. Y para comenzar, hoy voy a presentarles mi oficina para que tengan algunas ideas de cómo organizarla para personas como nosotros, ¿verdad? Acompáñenme. Ok, primero quiero mostrarles o decirles que para los que tenemos baja visión es muy importante usar colores con contraste, que se puedan resaltar los colores. Otra cosa es usar contenedores o recipientes de diferentes formas y tamaños para que sea más fácil solamente tocándolos, quizá, saber dónde están los objetos que estamos buscando. Y lo principal es que tengamos mucho orden para que siempre encontremos las cosas en el mismo lugar. Todos tienen una casita, devolverlo ahí pues nos hace más difícil buscarlos que nos hacen perder el tiempo, ¿verdad? Ok, quiero mostrarles esta mesa, originalmente blanca, ¿verdad? La tabla. Pero como se dan cuenta, no creo que a muchas personas les pasa esto, la mayoría de papeles es color blanco, no hay contraste con el color de la mesa, por eso que estoy usando este mantel azul, que aparte tiene motivos andinos muy peruanos que me gustan, porque yo soy feliz con esto. Finalmente quiero mostrarles aquí que yo reciclo muchos papeles, o sea, aquí ya usé este lado, me falta el otro lado, entonces los guardo acá y luego los coloco en esta caja para luego triturarlos en esta máquina. Y cómo lo hago lo voy a enseñar en otro video, porque también uso stickers para poder ver mejor dónde están los botones, que no se me hace fácil actualmente. Eso será otra oportunidad. Ahora, donde coloco las herramientas que uso principalmente para la oficina, para mis clases universitarias, yo uso muchos de contenedores de contraste también, de colores representantes como es el verde. Y acá guardo lo principal para mí, que son los perforadores de 3 hoyos, que aquí en Estados Unidos lo usamos principalmente de 3. Una engrampadora, mis tijeras, las guardo acá, se me hace muy más fácil retirarlas. Luego mostrarles que yo uso estos son papeles especiales porque ya como no veo bien, ya no puedo escribir bien en una hoja blanca o en las comunes, en las comerciales que tienen la separación de las líneas bien menores a este ancho, ¿verdad? Sino que ahora yo uso estos papeles blancos con renglones de mayor separación o estos de color amarillo, y ya vienen así porque tienen contraste amarillo y negro también. Entonces en otra oportunidad les diré dónde conseguir estos, que son muy útiles. Ahora quiero mostrarles esta caja, que para mí también es útil, sobre todo para ordenar mis papeles cuando estoy estudiando. Me lleno de papeles y esta caja yo lo puedo llevar por todos lados, con el computadora, alrededor de la oficina, incluso afuera de mi oficina. Y lo que me permite es poder agrupar mis papeles de acuerdo al tema, con eso los separo. Entonces cuando están agrupados en un espacio, ya todo lo ves a un archivero
lo que yo sé de qué trata, ¿no? Ya no estoy leyendo papel por papel, que me demora mucho. Otra cosa es que a mí se me hace bien más fácil el contraste que hay con el background, el color de fondo cuando es negro y cuando las letras son blancas, como aquí. Entonces uso marcadores de pulseras especiales que son blancos, negros, que no son comunes a los comerciales que usamos, ¿no? Que son la línea es más delgada. Las especiales y también les diré más adelante dónde conseguir eso. Ahora continuando con el contraste de colores, les enseño acá que por ejemplo aquí mis papeles para envolver regalos están en un contenedor de color fijo verde. Proyectos, cosas de manualidades que hago están en otro contenedor más grande, separado por grupos, ¿verdad? Acá tengo, bueno, ese no tiene mucho contraste, pero yo sé que todos son gomas, diferentes tipos de gomas. Y acá, como reciclo yo muchas cajas, me gusta hacerlo reciclado, yo misma he envuelto con papel de regalo estas cajas para poner, por ejemplo, aquí todo lo que son marcadores, diferentes tipos de marcadores, o plumones, como lo llaman. Estos que son acá, útiles de oficina que son más chiquitos, como las grampas, los clips, pines, están aquí. Y estoy pensando cambiarle de color, un color más sólido, y poner las etiquetas porque todavía tengo un poco de dificultad en encontrar las cajas. Acá también tengo lápices, todos en un contenedor, color rojo, más cosas de oficina que son los cintas de pegar, algunas otras herramientas que uso en la oficina, pero también con contraste, ¿verdad? Lo mismo que acá, uso muchos stickers, los coloco en este recipiente, un color verde limón. Y uso este mueble archivero, les digo, lo compré en Amazon y me sirve mucho porque, por ejemplo, en el cajón verde, con el cajón verde le coloco folder de color verde sin usar. Y aquí del mismo color uso los que ya están usados, ¿no? Los que ya los he usado. Por ejemplo, acá tengo folders rojos, sin usar, son nuevos, pero yo sé que en el segundo cajón rojo guardo los que ya estoy usando, los que ya estoy archivando cosas, ¿verdad? Y para diferentes temas, Ok, acá tengo los binders o archiveros que aún están nuevos, que los voy a usar más adelante, con diferente color, ¿verdad? Porque era grupo por temas. Y guardo también folders de plástico, los separadores que uso ya, en la caja, todos de colores. Y todos tienen un espacio. Acá, como les digo, yo reciclo mucho cajas. Yo forré esta caja de cereales con papel rojo. Y aquí guardo sobres grandes de reciclados que me vinieron alguna vez, que los uso porque a veces envío cosas que no tienen que ser nuevos, ¿no? Pueden ser cosas internas con amigos, familiares, que no necesariamente tienen que ser formales. Entonces uso eso, para cada cosa, papeles, cobertores de papeles, todos están aquí. Y eso yo ya sé, ya ciega puedo sacarlo. Acá tengo folders reciclables también. Y libros, cuadernos. Acá tengo los archivadores. Aquí en otro video también voy a cambiar las etiquetas porque yo les puse etiquetas de color blanco como fondo y letras negras, pero actualmente ya no les vean. O sea que lo que voy a hacer en la próxima oportunidad es usar etiquetas negras o papeles negros, quizás como estos,
y usar esos marcadores blancos para escribir, ¿no? O con las computadoras también puedo usarlo. Eso lo voy a enseñar más adelante. Otra cosa es que aquí guardo la bolsa de mochila que siempre lo pongo acá. Donde vaya yo sé que tengo que hacer aquí. Y este organizador de folders, especialmente en la época de escuela, me sirve mucho porque digamos que día a día yo los uso todos los días. Y lo muevo por mi escritorio, lo hago por acá, es muy útil. Tengo una impresora acá y otra allá que esa la uso con cable conectada de mi computadora y la otra no. Es depende de la situación. A veces no hay internet, esa funciona con internet, entonces uso esta que es aquí. O la de acá no funciona, no tiene tinta, uso la de allá. O sea, y también uso stickers, que les voy a enseñar después cómo uso los stickers para saber los botones. Aquí, si verán, mi computadora es una laptop, pero como las letras son muy chiquitas para mí, tengo un monitor que le he conectado con unos cables. Y se me usa un software también que me permite ver las letras más grandes. Y tengo un contraste de colores. O sea, este software provee contraste de colores. Me refiero, por ejemplo, ahora es blanco, el background, ¿verdad? El fondo. Ahora es negro. Y también el mouse tiene un círculo rojo que me ayuda a ver mejor. Eso lo explicaré más adelante. Acá uso allá, perdón, uso el calendario con letras grandes, números grandes, y uso mucho estos papeles de colores porque llaman mi atención, como sé que es lo que voy a hacer cada día. Y en ese tablero uso un papel amarillo que es muy útil para mí para recordarme cosas que no he hecho. Esto es un magnifier en inglés, un magnificador, que lo que hace, por ejemplo, libros que no puedo usar la computadora para leer, y las letras son muy chicas, que tienen propiedades que me ayudan a leer, cambia el color, puedo cambiarle muchos colores. En otro momento les voy a explicar eso. Acá también otra forma de separar papeles y poder leer más rápido. Les voy a enseñar cómo organizarlo, porque tengo 3 divisores y acá también tienen una función que eso lo haremos en otro video. Esta es mi pizarra blanca. Uso marcadores especiales en la época de escuela, me sirven un montón. Uso marcadores que tienen la tinta, la línea es bien gruesa. Líneas delgadas no leo. Por acá, como yo estoy, digamos, asociada. You start or stop playing a book. Entonces, por ejemplo aquí, actualmente estoy recibiendo, digamos, con capacitación, rehabilitación por tener baja visión. Hay instituciones que me están enviando cassettes, son libros hablados porque no veo bien. Y esta máquina también, donde yo no tengo que leer, sino que los libros están leídos por otra persona. ¿No? Los coloco acá y Oigo a mujeres que se quejan y se quejan de sus esposos. Y a hombres que se quejan. Luego aquí uso las cosas adicionales como teclados, el teclado de español, porque en Estados Unidos los teclados que se usa
es diferente al teclado para español porque no tiene la ñ y varias letras. Uso esto que es con teclas amarillas y líneas negras, pero a mí no me sirve mucho, a otras personas sí. A mí el contraste amarillo con negro no me sirve mucho, pero de todas maneras es útil, a veces lo uso, ¿no? Uso un teclado que es especial para las personas que no podemos ver bien en el celular, en teléfonos inteligentes. Yo puedo escribir desde aquí conectándole a mi celular y les enseñaré en otra oportunidad. Ok, entonces eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Voy a seguir enseñándoles con más detalle cada cosa, cada herramienta o truco que estoy usando para organizarme mejor. Y ojalá les sirva de ayuda. Ok, gracias por la atención. Espero que te suscribas, presiones el botón naranja debajo de este video, dejen sus comentarios, preguntas. Y bueno, nos vemos en la próxima.